En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo, un principal entre los fariseos, que lo fue a buscar de noche: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le dice a Nicodemo, hermanos, que para ser cristiano, que para ser parte del reino de Dios, es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. No es necesario ir a una congregación, no es necesario, y no estoy diciendo que no se deban congregar, la Biblia nos invita a eso, pero el congregarte no te hace cristiano. Para que tú seas cristiano, es necesario nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo se confunde con esto, ¿verdad? Porque él entiende nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Es decir, Nicodemo dice, yo sé cómo nacen los bebés, salen, ¿verdad?, del vientre de su madre, pero un adulto, ¿cómo va a volver a nacer otra vez? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él lo estaba entendiendo de manera literal. Y antes de explicar, antes de aclarar a qué se refiere Jesús con nacer de nuevo, que es muy importante que nosotros lo entendamos, me gustaría explicarles por qué es necesario nacer de nuevo. Porque una cosa es qué es nacer de nuevo y otra cosa es que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario? Cuando nosotros nacemos en lo natural, cuando nacemos de nuestras mamás, ¿verdad?, heredamos una naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos con una naturaleza malvada. Dice el Salmo 51:5, no lo busquen, yo se los leo. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice, yo soy malvado desde que estoy en el vientre. Por eso, aunque un hombre pudiera nacer nuevamente del vientre de su madre, como decía Nicodemo, como él había entendido, de nada le iba a servir. Porque Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, entras y sales a tu mamá 10 veces y vas a salir siempre igual de malvado porque estás naciendo de la carne. Desde que nosotros nacemos, traemos ya la maldad incluida. Por eso a los niños no es necesario enseñarles a hacer lo malo. A los niños, los papás les enseñamos a hacer, ¿qué cosa? Lo bueno, lo malo ya lo saben y lo saben muy bien. Vaya usted a saber quién les enseñó, pero son groseros, son gritones, son berrinchudos y todo lo mal le pegan. No sé si han visto a mamás que la traen cargada el bebé de mesecitos y nomás le suena la cachetada a la mamá y dice, ¿quién le enseñó a cachetear a su mamá? ¿Verdad? Ese niño no sabe ni hablar y ya le pega a su mamá. Pues ya saben hacer lo malo de fábrica, hermanos. Por eso todos los hombres morimos. Por eso lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Todos morimos porque todos somos pecadores. Dice Romanos 5:12, si lo quieren buscar, hermanos. Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre por el que entró en el pecado al mundo? Adán. Y por el pecado la muerte, es decir, la consecuencia del pecado, porque Dios les había dicho, no coman de ese árbol porque el día que coman ciertamente morirán. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la evidencia de que todos somos pecadores, ¿cuál es? Que todos morimos. Esa es la evidencia. Ahora,
Alguien puede pensar, leyendo este versículo, que el verdadero problema que tenemos es la muerte, ¿verdad? Porque ese fue el problema. Que Dios acabe con la muerte y se acabó el problema. Pero resulta que la muerte no es el problema. La muerte es la consecuencia del verdadero problema. ¿Cuál es el problema, hermanos? El pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa caída, la maldad que está en nuestros miembros. Cuando Adán y Eva pecaron, fue porque ellos desobedecieron comiendo de un árbol. ¿Alguien me dice cómo se llamaba ese árbol? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios les dijo, no vayan a comer de eso, pueden comer de todos menos de eso, y comieron de ese árbol. Entonces, dice la Biblia, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En ese momento sintieron vergüenza, sintieron temor y se escondieron de Dios. Se rompió la comunión que tenían con Dios, su naturaleza se corrompió por causa del pecado. Y como consecuencia de su desobediencia, ahora iban a tener que morir. Esa era la consecuencia. Ahora, resulta que en el huerto había otro árbol muy famoso que yo creo que todos saben cómo se llama. ¿Alguien me dice? El árbol de... Había el árbol de la vida. No era el árbol nada más de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, sino que había el árbol de la vida. Si Adán y Eva, después de pecar, comían del árbol de la vida, fíjense bien, abusados con esta pregunta, ¿se iban a morir? No. Si ellos comían del árbol de la vida, no iban a morir. Pero resulta que Dios no los dejó comer del árbol de la vida. Génesis 3, versículo 22, si quieren buscarlo, hermanos, para los que puedan pensar equivocadamente que el problema es la muerte. Ellos tenían la posibilidad de comer del árbol de la vida después de haber desobedecido y no hubieran muerto, pero Dios no los dejó. Génesis 3, 22, ¿lo hallaron, hermanos? Amén. Jesucristo dijo, dice, cuídate del bueno, que del malo yo te lo señalaré. Amén, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, no lo vayan a dejar que vaya a comer del árbol de la vida. Ya nos desobedeció, ahora es malvado, su naturaleza se corrompió y lo peor que nos puede pasar, dice el Señor, es que viva para siempre. Porque si vivían para siempre, iban a vivir para siempre siendo, ¿qué cosa? Malvados, para siempre. Imagínense los políticos que nunca se murieran, hermano. Lo de Hitler, imagínense que nunca se muriera. Imagínense un personaje de la historia malvado y que pues se acabó su reinado de maldad, ¿verdad? Porque se murió. Pero imagínense que no se murieran, ¿mande? ¿Sí? Ahora, dice el versículo 24, ahí mismo estoy en Génesis 3. Amén. Echó pues al hombre, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dijo, no los voy a dejar que coman, no los voy a dejar que vivan eternamente siendo malvados. Si se fijan, no los echó por desobedecer, los echó para que no fueran a comer del árbol de la vida. Ahora, esto significa que no se trataba, después de la rebelión y de la caída, simplemente de que el hombre no muriera. Dios pudo hacer que no murieran dejándolos comer del árbol, pero no se trataba nada más de eso. Tampoco de ofrecernos en Cristo el perdón de nuestros pecados, sabiendo que
íbamos a volver a caer en ellos otra vez. Es como si usted limpia un puerco, ¿verdad? Ahí está un charco de lodo y usted lo saca y lo limpia. ¿Cuánto creen que va a durar limpio? Minutos, horas, días, a lo mejor segundos, dice mi esposa, pero se va a volver a ir a revolcar. Entonces no era nada más de ofrecernos el perdón en Cristo, sino que Dios tenía que hacer en nosotros una obra de regeneración, hermanos, y acuérdense de esa palabra, una obra de regeneración, un milagro que Dios tuvo que obrar y tiene que obrar en la vida de cada uno de los creyentes para que verdaderamente ellos puedan ser creyentes y puedan ser salvos y puedan ser parte del reino de Dios. Búsquenme Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. Tengo ya un amén. ¿Quién da más? Amén. Fíjense bien, hermanos. Aquí habla primero de nuestra naturaleza pecaminosa, pasada, caída. Porque nosotros también, dice Pablo, éramos también en otro tiempo, éramos también en el pasado, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué chulada éramos, ¿verdad, hermanos? Pero dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, es decir, cuando creíste en el Evangelio, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, porque ya dijo que éramos malvados y de lo peor, sino por su misericordia, por el lavamiento, acuérdense de esa palabra, hermanos, por el lavamiento de la, ¿qué dice? Regeneración. Acuérdense de esa palabra también. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que hace esta obra, el que hace este milagro en el creyente. El Espíritu Santo. El cual, dice el versículo 6, el Espíritu Santo, el cual, dice, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tenemos que tener abundantemente el Espíritu Santo aquellos que hemos creído. Por eso por Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le dijo en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije que les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y luego dice, así es todo aquel, ¿qué cosa? Que es nacido, ahí está la palabra, del Espíritu. ¿Quién nos hace nacer de nuevo, hermanos? El Espíritu. El Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, lo que está diciendo es necesario que el Espíritu Santo haga una obra de regeneración en tu vida para que tú puedas ser verdaderamente un cristiano. Ahora, Nicodemo le pregunta a Jesús y dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El nacer de nuevo, hermanos, o la obra de regeneración o renovación,
no es algo que el hombre pueda hacer que suceda por él mismo. Es decir, usted no puede producir su nuevo nacimiento. Es imposible. Si usted dice, me voy a poner a orar y me voy a poner a orar hasta que el Espíritu Santo me haga nacer de nuevo, no es una obra tuya. Tú no intervienes absolutamente para nacer de nuevo, para nada. No es algo que ninguna religión te pueda ofrecer. Si usted se hace de esta religión, usted va a nacer de nuevo. ¿Quién les puede decir eso? Si ustedes se hacen mormones, se hacen testigos de Jehová, se hacen adventistas, ¿quién les va a prometer que al entrar a esa denominación ustedes van a nacer de nuevo? Nadie. El venir aquí a las reuniones, aquí con nosotros, ustedes desde el momento que atraviesan la puerta, ¿eso los hace nacer de nuevo? No puede ninguna religión, ningún pastor, ningún hermano, ni con imposición de manos, ni nada, ni nadie le puede ofrecer lo que únicamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Solo Él lo puede hacer. No puedes cumplir el ser regenerado cumpliendo algún rito, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a predicar el Evangelio. Cuando terminemos, usted va a hacer esta oración. Y cuando usted termine esa oración, usted va a ser regenerado. Su naturaleza va a ser cambiada. ¿Hay una oración, pregunto yo, que se pueda repetir para producir en el ser humano la regeneración? No se puede. Léame este salmo, léame este verso, repita después de mí. ¿Hay alguna fórmula que el ser humano le puede decir a otro que repita para producir en él la regeneración? No se puede. No se puede por medio del bautismo tampoco. Aunque, por ejemplo, los católicos, les paso el dato, igual que los mormones, ellos creen en una doctrina que se llama la regeneración bautismal. ¿Qué significa la regeneración bautismal? Que en el momento que llevan el bebé a la iglesia católica y le avientan el agüita, el bebé nació de nuevo. Y eso no es cierto. Nadie puede nacer de nuevo por meterlo al agua. Díganme qué pastor, qué hermano o en qué río me pueden garantizar que al meter a alguien al agua lo van a sacar nacido de nuevo. Que alguien me diga para llevar a mi papá. ¿Alguien sabe? Eso no se puede. La regeneración del ser humano es una obra soberana del Espíritu Santo. ¿Y qué significa soberano? Que Él lo va a hacer cuando y como Él quiere y con quien Él quiere. Búsquenme Ezequiel capítulo 36 versículo 25 para entender por qué Jesús le dijo a Nicodemo: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Tú tienes Ezequiel 36 25, pues ¿qué acaso no lo has leído? Dice 25: esparciré sobre vosotros, dice el Señor, agua limpia. Acuérdense lo que leímos en Tito 3, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que está prometiendo Dios que va a hacer aquí. No tiene nada que ver esta agua con el agua del bautismo. No debemos confundirnos y pensar que porque Dios está diciendo agua, ya es el bautismo. De hecho, cuando Dios hace una obra de regeneración en una persona, cambiando su naturaleza y haciéndolo nacer de nuevo, curiosamente, es cuando esa persona se quiere bautizar. La persona se quiere bautizar porque Dios lo regeneró. No que cuando lo bautizan Dios lo regenera. No funciona así. Ahora, esta agua
que dice aquí la profecía, esparciré sobre vosotros agua limpia, es el agua viva que viene y fluye en el creyente, como dijo Jesucristo: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque como está escrito, de su interior van a correr ríos de agua viva. Es esta agua, es el Espíritu Santo, hermanos. Ustedes se pueden bautizar cuando recién conocieron, ¿verdad? Cuando les predicaron el evangelio, en unas aguas medias turbionas, revueltas. Ya ven que cuando llueven se ven medias chocolatosas. Sí, el agua no se veía así resplandeciente, pero no se deben preocupar, porque la profecía que dice agua limpia está hablando de lo que va a hacer internamente el Señor en la vida del creyente, y no del agua donde lo van a meter. Y seréis limpiados, dice el Señor, de todas vuestras inmundicias. Van a ser limpiados de todos sus pecados. ¿Cuando los bauticen? No. Cuando Dios haga esta obra en ti. Y de todos, ¿qué dice? Sus ídolos, ¿qué dice el Señor? Los limpiaré. Yo los voy a limpiar de todos sus ídolos. Fíjense bien. Aquí fue cuando dejamos a la guadalupana. Aquí fue cuando dejamos a San Judas. Aquí fue cuando dejamos a la muerte. Aquí fue cuando dejaste a esos ídolos mudos de yeso y palo y piedra a los que tú le pedías. No fue porque alguien te dijo que los dejaras. Fue porque Dios te limpió de ellos. Por eso esa gente que llega a las casas exigiendo: usted tiene aquí un mono, quítelo. Usted tiene aquí otro mono, quítelo. ¿Para qué los van a quitar si los tienen en el corazón? Hay que predicar la palabra, y Dios ha prometido que Él, no nosotros, los va a limpiar. ¿De qué cosa? De todos sus ídolos. Él se los va a quitar, no tú. Tú le puedes quitar a alguien los ídolos de su casa, pero solo Dios puede quitarle a los ídolos, ¿de dónde? De su corazón. De ahí no los puedes quitar tú. Y cuando Dios le quita a una persona los ídolos del corazón, lo primero que esa persona hace es ir a quitar los ídolos de su casa. Ahora sí, es como el bautismo. Les digo, no es que me bauticé y me regeneré. Dios me regeneró por la fe en Jesucristo, por el Espíritu Santo, y yo me quise ir a bautizar, porque así lo dice la palabra del Señor. A nosotros, mi esposa es testigo, ¿quién nos dijo que sacáramos los ídolos que teníamos en el cuarto? Nadie. Nadie, ningún pastor me dijo, ningún pastor los ungió, ningún pastor declaró, ningún pastor. El Señor me limpió de todos mis ídolos, y yo fui, los agarré y los sacamos y los tiramos a la basura. Dice el versículo 26, les daré corazón nuevo. Repito, ¿qué pastor les puede ofrecer esto? ¿Qué religión les puede ofrecer esto? ¿Con qué rito pueden conseguirse un corazón nuevo? No hay forma, hermanos, solo Dios es el único que lo puede hacer. Y pondré espíritu, ¿qué dice? Nuevo dentro de vosotros. Cuando la palabra dice: yo les voy a dar corazón nuevo y les voy a dar espíritu nuevo, entonces entendemos por qué Jesús dice en Juan 3:3 que es necesario nacer de nuevo. Tú no puedes nacer de nuevo con corazón viejo y con espíritu viejo. Necesitas el corazón nuevo y el espíritu nuevo. Cuando tú naces, recibes uno malvado. Cuando naces de nuevo, Dios te da nuevo el espíritu, nuevo el corazón. Es diferente. Esto es a lo que se le llama regeneración, o nacer de nuevo, o recibir una nueva naturaleza, o Pedro dice ser hechos partícipes de la naturaleza divina.
Todos son sinónimos. Dice segunda de Corintios 5:17, no lo busquen, hermano, porque vamos a seguir leyendo ahí Ezequiel. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Necesitamos ser nuevas criaturas, hermanos. Y si alguno está en Cristo, es porque ya fue hecho una nueva criatura. Tiene otro corazón, tiene otro espíritu, tiene otra forma de pensar, tiene otra forma de actuar. Las cosas viejas, ¿qué dice? La vida pasada, eso ya pasó. Ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién las hizo nuevas? Dios. ¿Quién más puede aparte de Dios? Nadie, hermanos. Nadie. Ahora en Apocalipsis 21, no se me muevan de ahí de Ezequiel, este pasaje lo conocen todos también. Dice que Juan ve un cielo nuevo, ¿se acuerdan? Y una tierra nueva también. Y dice el versículo 4 en Apocalipsis 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, porque la muerte va a ser cosa del pasado. Ni va a haber más llanto, que me duele aquí, que me duele acá, que estoy triste, que estoy deprimido, porque todas esas cosas van a ser cosa del pasado. No va a haber clamor, Señor, ayúdame, me siento desesperado, angustiado, afligido, porque el clamor va a ser cosa pasada. Ni dolor, porque el dolor va a ser cosa del pasado también. Porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice el verso 5, se los leo ahí antes de regresar a Ezequiel. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago, ¿qué cosa? Nuevas, ¿qué cosa? Todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y ese todas las cosas te incluye a ti y me incluye a mí. Para ser un verdadero cristiano, Dios nos tuvo que hacer nuevos. Romanos 6:4, no lo busquen tampoco, les doy la cita por si escuchan el estudio. Si alguien lo quiere buscar y regresar a Ezequiel, lo puede hacer, pero Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. ¿Alguien me dice? Que nosotros andemos en vida nueva, hermanos. Una vida nueva. Una vida diferente. Hay muchas personas que lo único que cambia cuando se hacen cristianos es a dónde se van a congregar ahora. Antes iban a la catedral y ahora van a una congregación protestante. Antes iban a la parroquia y ahora... Pero fuera de eso no hay nada nuevo. Y quitaré, dice el Señor, de su carne el corazón de piedra y les voy a dar, ¿qué dice? Un corazón de carne. Por eso cuando uno le predica a la gente te rechaza, te desprecia y uno piensa, ¿por qué la gente es tan dura? ¿Verdad que sí? ¿Por qué son tan duros? Aquí dice, ¿por qué son tan duros? ¿Por qué son tan duros, hermanos? Porque tienen un corazón de piedra. ¿Cómo quieres que sean? Les rebota todo lo que les dices. No entra nada. Cuando yo le predicaba a nuestra hermana Dora, ¿se acuerdan? Ahí está la hermana Doris de testigo, ahí está mi esposa, estamos 2 testigos. Le rebotaban las cosas, hermanos. Se molestaba, se enojaba, se ponía seria. ¿Por qué? Porque su corazón era de piedra. Su corazón era duro.
Ahora, si Dios no le hubiera quitado ese corazón de piedra, ella pudiera creer en el evangelio, no hubiera podido. Ella no pudiera estar aquí. Si está aquí, hermanos, es porque Dios, y fíjense bien lo que les estoy diciendo, Dios le quitó a nuestra hermana el corazón de piedra y le puso un corazón de carne. No es para darle gracias a Dios, no es para glorificar a Dios, no es para sorprendernos y decir, wow. Si Dios no hubiera esparcido sobre nuestra hermana Dora agua pura, ¿alguien lo hubiera podido limpiar? Si Dios no le hubiera quitado a nuestra hermana Dora la guadalupana, ¿alguien se lo hubiera podido quitar? ¿Hubiera servido de algo que nos metiéramos ahí a su casa y se la escondiéramos? No. Si Dios no le hubiera dado de su Santo Espíritu, pudiera ella adorar al Señor en espíritu y en verdad. No pudiera, hermanos. Él esparció el agua limpia, Él la limpió de todos sus pecados, de todas sus inmundicias, de todos sus ídolos, le dio un corazón nuevo, le dio espíritu nuevo, le quitó el corazón de piedra y le puso un corazón de carne, hermanos. Y la gente cree que ser cristiano solo se trata de venir al culto. Y ya vienes al culto y ya eres cristiano. No. Pero es que a mí me gusta ahí que platican y voy y me siento y ya también me siento que soy cristiano. No. Para ser cristiano, para ser parte y ver el reino de Dios, para ser salvo, te es necesario nacer de nuevo. Que tu naturaleza maligna, caída, sea transformada para que puedas recibir el Espíritu Santo de Dios y ahora puedas vencer la maldad que continúa estando todavía en tus miembros. Ahora, fíjense bien, todos aquellos que están metidos en una congregación, sea cual sea, en los cuales Dios no haya hecho una obra de regeneración mediante su Santo Espíritu, lavándolos, limpiándolos, cambiándoles el corazón, poniéndoles de su Espíritu, van a terminar en el infierno. Sean pastores, sean líderes, sean ancianos, sean hombres, mujeres, hayan ido los años que hayan ido a la iglesia. Si no son regenerados por el Espíritu Santo de Dios, van a terminar en el infierno. Por eso Jesús nos dice que en aquel día van a llegar muchos y le va a decir: Señor, pero yo predicaba, Señor, pero yo echaba fuera demonios, Señor, pero yo hacía muchos milagros. Y Él les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Él les va a decir: yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca hizo una obra de regeneración en sus vidas, nunca cambió sus naturalezas, nunca los hizo nacer de nuevo. Simplemente se hicieron los locos aparentando con ciertas cosas externas que eran cristianos. Cualquiera se puede ir a bautizar, cualquiera puede comer un pedazo de pan y un vasito con jugo, cualquiera puede ir a un lugar a congregarse y mantenerse despierto 1 hora a la semana, cualquiera puede aprenderse cantos cristianos, ayunar un día a la semana, traer una ofrenda, leer la palabra. Cualquiera puede hacer todas esas cosas. Pero todas esas cosas no los van a salvar. Es necesario nacer de nuevo. Y nacen de nuevo cuando creen en el Evangelio con una fe verdadera y reciben el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace la obra de regeneración y les da la nueva naturaleza. Romanos 8:8, fíjense, yo se los voy a leer, hermanos, nomás escuchen lo que dice. Y los que viven según la carne, dice Romanos,
no pueden agradar a Dios. Por eso les digo, pueden meterse en la iglesia y hacerse los locos que son cristianos, pero como no han sido transformados, como no han sido regenerados, entonces se pueden ir a engañar a los hermanos y al pastor y engañarse a ellos mismos 1 hora a la semana o las veces que se congreguen, pero allá afuera ellos no viven conforme al Espíritu, porque ellos no tienen el Espíritu. Entonces ellos viven según la carne. Y los que viven según la carne, aunque sean buenísimos para aparentar que son cristianos en algún lado, no le pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice Pablo, suavizando el mensaje, no vivís, es que me hago bolas cuando dice ese tipo de palabras, no vivís, yo no ocupo esas palabras en mi vida diaria, hermanos. Yo no le digo, ¿cómo están? ¿No vivís? Pues no. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está morando en ustedes. Si es que Dios hizo la obra de regeneración por el lavamiento y renovación en el Espíritu Santo en tu vida. Si es que tú ya naciste de nuevo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no ha sido renovado, si alguno no ha sido regenerado, si alguno no ha recibido esa nueva naturaleza que solamente el Espíritu Santo le puede dar, no es de Él. Y cuando venga el Señor, te vas a ir al infierno. No eres de Él. Creíste que sí, unos creyeron que sí, pero no eres. ¿Por qué? Porque no fuiste regenerado. El 36:27, sigo ahí en Ezequiel, dice Ezequiel, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Ahí está con Romanos 8. A los míos, dice el Señor, a mi pueblo, yo les voy a poner dentro de ellos, ¿qué cosa? Mi espíritu. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Porque a los míos, dijo el Señor, yo les voy a poner el Espíritu. Si tú no los tienes, no eres de Él. Y haré, fíjense bien, no el pastor, no los hermanos, y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. No necesitan una supervisión extrema, no necesitan que el pastor les esté llamando, no necesitan que los esté cuidando, porque el que va a hacer que vivas conforme a la voluntad de Dios allá afuera, no soy yo, es Dios, mediante su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios morando en el creyente, el sello de propiedad de Dios. Búsquenme Efesios capítulo 1 versículo 13. Ya casi vamos a acabar, hermanos. Ojo y atención con esto. Efesios 1:13. Fíjense bien. En Él, no dice solo por Él. Ya les expliqué esto, pero se los digo rapidito otra vez. En Él significa que cada creyente verdadero pasa a ser un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Quién lo hace? Vimos en 1 Corintios 12, el Espíritu Santo nos bautiza en un solo cuerpo en Cristo, nos une a Cristo. Por eso Pablo dice, en Él. También ustedes, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fíjense qué bonita y qué preciosa y qué específica es la palabra, ¿verdad? No es nomás que lo oíste, sino que dice, y habiendo creído en Él. Aquellos a quienes escucharon el evangelio, aquellos que creyeron en el evangelio con una fe verdadera, porque esa es otra, hay fe verdadera y hay fe falsa, hay fe viva y fe muerta, fe que obra
y fe que no obra, fuiste, ¿qué cosa dice? Sellados. ¿Sí están ahí, hermanos? ¿Siguen despiertos? Sí, amén. Fuiste, ¿qué dice? Sellados. ¿Qué pasa cuando usted compra un animal? Dice, este animal es mío, lo voy a sellar. ¿Alguien más lo puede sellar? Ya nadie lo puede sellar porque es mío. Bueno, dice Dios que cuando nosotros creímos en el Evangelio, fíjense bien, no en los últimos tiempos cuando me resista la marca de la bestia, que no me vayan a sellar. No, dice que cuando tú creíste, en ese momento tú fuiste, ¿qué cosa? Sellado. ¿Con qué fuiste sellado? Con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando te predicaron el Evangelio, cuando creíste en el Evangelio, cuando tuviste fe y te arrepentiste, Dios hizo en tu vida lo que dice Ezequiel 36:25 que iba a hacer en tu vida. Dios te lavó, Dios te limpió, Dios te quitó el corazón de piedra, te puso uno de carne, corazón nuevo, su espíritu dentro de ti, e hizo que anduvieses en sus estatutos y en sus decretos. Todo eso lo hizo mediante el Espíritu Santo que puso en nosotros en el momento que creímos. Porque hay creyentes que andan por ahí diciendo, pues yo no tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya creí el Evangelio, pero no lo he recibido porque no he hablado en lenguas. No, hermano. No es esa la enseñanza bíblica. Cuando usted cree el Evangelio, usted es sellado en ese momento y recibe, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Dice el verso 14, dice el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué la promesa? Porque el Padre prometió que lo iba a enviar, Jesucristo prometió que lo iba a enviar, y en Hechos 2 dijo Pedro, para todos es la promesa, para los que están cerca, para los que están lejos, para todos a cuantos nuestro Dios el Señor llamare. ¿Qué hay que hacer para recibirlo? Creer el Evangelio, arrepentirse y bautizarse. Ahí está en Hechos 2 nada más. Y usted recibe la promesa, usted es sellado, su naturaleza es transformada. Verso 14. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Cuántos saben que vamos a recibir una herencia? Amén. Y se nos dio una garantía. Esa garantía de que Jesús va a volver por nosotros y de que vamos a recibir vida eterna. ¿Cuál es? El Espíritu Santo morando en la vida del creyente. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me dice? Me cae un minuto y alguien me dice, ¿qué es la redención para la posesión adquirida? Dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo como una garantía hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué son esas tres palabras? Alguien, lo que se les ocurra, hermanos. No pasa nada. ¿Mande? ¿Cuál es la redención? ¿Mande? ¿Cuál es el cumplimiento? Cuando ustedes reciban, hermanos, un cuerpo nuevo. Ya recibieron un corazón nuevo. Ya recibieron un espíritu nuevo. Ya fueron lavados, ya fueron limpiados. Dios les pone el espíritu de Él dentro de ustedes como una garantía de que Él va a venir, y cuando Él venga, estén vivos o estén muertos. Si están vivos, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si están muertos, no importa, van a ser resucitados de entre los muertos y se les va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. La garantía de que vas a recibir ese cuerpo es el Espíritu Santo que ahorita está morando en ti. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso, hermanos, fíjense bien, y con esto termino. El cristianismo no se trata de que
para ser una verdadera cristiana, imagínense todo lo que les expliqué ahorita. Bueno, pero resulta que por allá anda enseñando un pastor que una verdadera cristiana no debe usar pantalones. Ah, caray. Que una verdadera cristiana no usa maquillaje, que no usa aretes, que la falda es hasta los tobillos y hay que ponerse velo. Que un verdadero cristiano tiene que ayunar tantas veces por semana, si no, no es cristiano. Que un verdadero cristiano tiene que dar el diezmo, porque si no, no es cristiano. Que un verdadero cristiano no puede ir al cine o no puede oír música que no sea cristiana, porque si no, no es cristiano. Cuando muchos de los artistas cristianos son más mundanos que el mundo, hermanos, y se ve cómo se visten. No, para ser un verdadero cristiano, no se trata que la falda, que el pantalón, el maquillaje, que si vas, que si oyes, no comes, no toques, no gustes, dice Pablo en Colosenses. No. Para ser un verdadero cristiano, tú tienes que nacer de nuevo. Y tú tienes que tener el Espíritu de Dios dentro de ti, con un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva forma de pensar y de actuar, y Dios dirige tus pasos todos los días para que vivas conforme su perfecta voluntad, conforme al ejemplo de su Hijo, conforme a su palabra y conforme a la guianza de su Santo Espíritu. Búsquenme Gálatas 6:15 y con eso terminamos, hermanos. Gálatas 6:15. Se habían metido legalistas a la iglesia de Galacia, que les decían que se tenían que circuncidar los gentiles conforme al rito de Moisés y que no debían comer puerco y que no debían trabajar el sábado. Así como se meten a las iglesias y dicen, la mujer no debe usar pantalón, no debe usar maquillaje, no debe de ponerse aretes, no deben de ir los hermanos al cine, no deben de ver la tele, no deben de usar celular y cuanta tontería se les ocurre, porque se cree en ellos el Espíritu Santo. El que transforma la vida de un creyente no es el pastor. El que transforma la vida de un creyente no es un hermano. El que transforma la vida de un creyente es el Espíritu Santo que está morando dentro de él. Él es el que va a guiar, Él es el que va a transformar, Él es el que va a redarguir, Él es el que va a corregir, a instruir. Y dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús, estando en Cristo Jesús, no dice creyendo en Cristo Jesús, sino otra vez en Cristo Jesús. Cuando ya creíste en Él, cuando ya fuiste regenerado, cuando ya te unió el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, cuando recibiste una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, cuando fuiste lavado y perdonado de todas tus inmundicias y limpiado de todos tus ídolos, ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión, que si estás circuncidado, ¿eso qué? Al lado de todo lo que acabamos de decir. Ni la incircuncisión. Aquí no se trata de quién come puerco y quién no come, de quién se congrega en sábado o quién en domingo, o que si es el miércoles, porque hasta para eso se pelean los cristianos. ¿Cuándo es el día? ¿Verdad? Porque yo quiero saber qué día y qué ropa y qué oigo y qué veo y qué hago, que me diga el pastor cómo tengo que hacer. Y dice, aquí no es ni de velo, ni de faldas, ni de aretes, ni de circuncisión, ni de incircuncisión, sino que dice, una nueva, ¿qué cosa? Creación. Todo lo demás son puro legalismo, pura tontería, puro fariseísmo. Tú vas a ser cristiano verdadero cuando hayas escuchado el evangelio, cuando lo hayas creído con una fe verdadera, cuando te hayas arrepentido de tus pecados y Dios haya hecho en tu vida una obra de regeneración, Dios te haya hecho nacer de nuevo, Dios te haya convertido en una nueva creación.
en una nueva criatura. Ya no eres el mismo. Dios es el que hace eso. Nosotros podemos forzar a los hombres a dejar de hacer ciertas cosas para que parezcan cristianos y hacer otras, pero al final, si no fueron regenerados por Dios, se van a ir al infierno. Ellos tienen que entender que esto no es de a fuerzas, esto es voluntario, pero no se puede hacer de manera voluntaria a menos que el Espíritu Santo de Dios esté morando en cada uno de nosotros. Amén.